Amigos y amigas, bienvenidos a este canal de YouTube. Enter de la Cruz, no se les olvide darle me gusta, su like. Y aquí abajo a la campanita, píquenle, púchenle, échenle la mano, chingado. Bueno. No había internet, tuvimos que esperar mucho. Muy buenos días. Ánimo. Pues hoy es miércoles y como lo hacemos desde hace algún tiempo, informamos sobre quién es quién en las mentiras de la semana y también el día de hoy vamos a dar a conocer el estado que guarda la hacienda pública, cómo está nuestra economía y el manejo hacendario. Es muy importante. Estamos ya concluyendo nuestro mandato y hoy el secretario de Hacienda del Gobierno de México, Rogelio Ramírez de la O, los subsecretarios, el director del SAT van a informar al pueblo de México sobre las finanzas públicas. Esto es muy importante. De modo que son los dos temas. Y bueno, ya lo hicimos ayer, pero de nuevo un abrazo, nuestro reconocimiento a Prisca por la medalla de plata. Un aplauso. Y vienen otras, nos va a ir bien. Siempre hay que estar optimista, porque México está en un buen momento. Todos los mexicanos están esmerándose en poner en alto el nombre de nuestro querido México, de nuestro México lindo y querido. Entonces vamos a esperar y comenzamos con Elizabeth. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es el último día de julio, 31 de julio del año 2024. Ese es el quién es quién en las mentiras de la semana y vamos a iniciar. Traemos dos notas sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en esta semana, no solamente estas notas del IMSS fueron falsas, algunas otras más, pero elegimos estas dos porque pues pintan de cuerpo entero a las mentiras que se difunden en medios de comunicación y en redes sociales. Miren, la primera es que, bueno, la desinformación en redes sociales, como decía, sirve para lanzar ataques y mentiras contra el Gobierno de México.
Y bueno, y es que todos los días vemos este tipo de mentiras y ataques contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas el pasado 27 de julio circuló en redes sociales un video en el que se observa a un paciente siendo trasladado en un carrito de supermercado en un hospital del IMSS. Aquí vemos la fotografía. Esta publicación lleva casi 1 millón de reproducciones. A la videograbación le acompaña un texto en el que se lee: avanzadas camillas para atención al paciente, mejor que en Dinamarca. Es la 4ª transformación de López Obrador. Es el IMSS en Chiapas. Hashtag disfrútenlo votado. Y ya sabemos que esto de hashtag disfrútenlo votado es una campaña de la oposición para desacreditar tanto a la presidenta electa como al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí dice, viva AMLO. Pero este hecho no es de esta administración, sucedió hace 7 años, en 2017, cuando gobernaba el licenciado Enrique Peña Nieto. Y se trata de un video tomado del hospital de Rovirosa en Tabasco. Aquí vemos la nota del Sol de México del 28 de noviembre de 2017. Así es como se fabrican las mentiras, sacando de contexto imágenes y videos. La desinformación en redes sociales no para. Toman cualquier coyuntura para inventar noticias en un intento de engañar al pueblo, pero bueno, también eso ya no les funciona y es en detrimento de su reputación. Y les decía yo que traíamos otra mentira contra el IMSS, aprovechando la coyuntura. Y bueno, esto sí ya parece campaña. Fíjense que durante 2 días, TV Azteca difundió una nota falsa en sus noticieros del Canal 7, culpando del fallecimiento de una persona en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Nuevo León por supuestamente haberle negado la atención médica. TV Azteca aseguró que los trabajadores le negaron atención en el servicio de urgencias ya que no era derechohabiente, pero todo fue inventado, esto es falso. La persona que lamentablemente perdió la vida era un indigente que murió en la calle y no acudió a la clínica del IMSS, según reportes de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Y hay que decirlo también, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al darse cuenta de este hecho, revisó exhaustivamente las cámaras de seguridad para ver si alguien, en obligación habría negado el servicio. Esto es absolutamente falso. La persona no se acercó a ninguna puerta del nosocomio. Todo resultó una vil mentira de TV Azteca, pero hay que decir una cosa, es más vil que un medio utilice vidas humanas para fabricar noticias falsas. Es una falta de ética periodística y también una falta de corazón. Pero vamos con la siguiente. Miren, ustedes han visto, esta es una de las campañas tras la elección más intensas, porque hemos visto que se han publicado más de 3.500 notas al respecto, plagadas de mentiras y de desinformación sobre la supuesta sobrerepresentación que tendría Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Y es que la oposición y medios de comunicación, la mayoría opinadores y columnistas, han tomado la causa de la sobrerepresentación para impedir, esto es el fondo de esto, que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada en el Congreso como el camino para frenar la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas en unas semanas se han publicado más de 120 columnas sobre este tema. Hay quienes han publicado más de una al respecto, como Héctor Aguilar Camín, el perredista Jesús Zambrano, Luis Cárdenas, el priista Rubén Moreira, Joaquín López Dóriga, no nos sorprende, Lourdes Mendoza, entre otros. Pero aquí destacan 2. Los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que hoy cuestionan la supuesta sobrerepresentación, pero antes la defendieron y la aplicaron. Claro, eso sí, mientras beneficiaba al PRI y al PAN.
En el colmo del cinismo, hoy Córdoba y Murayama declaran que no debe aplicarse la Constitución y se tiene que interpretar la ley. Imagínense. Pues no, ellos mismos todo el tiempo están diciendo que la ley es la ley. ¿Qué pasó con la congruencia, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? ¿Qué pasa con el derecho constitucional? ¿No que dicen respetar la Constitución? Pero miren, en las columnas publicadas por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama dicen que es insuficiente hacer cumplir lo que a la letra dice la Constitución, que es incorrecto y que el oficialismo y sus propagandistas quieren burlar la norma. ¿No les parece toda una sinrazón? Se les olvida lo que ellos mismos argumentaban en las elecciones apenas de 2021, que la sobrerepresentación que la ley indica fuera aplicada según el porcentaje de cada partido para distribuirse los diputados plurinominales. Miren, y es que esto comprueba que cuando les conviene aplican la Constitución, cuando no les conviene piden que se interprete y se burle. Pero vamos a escuchar lo que ellos mismos dijeron en el Pleno del INE en las elecciones del 2021. Que se propone a este Consejo garantiza 3 aspectos centrales en el proceso de conversión de votos a curules. Primero, que ningún partido excede el límite de 300 curules por ambos principios. Segundo, que ninguna fuerza política excede el límite constitucional de 8% a la sobrerepresentación. Y tercero, especialmente permite, tanto como fue posible, respetando puntualmente el marco constitucional y legal, que la representación política en la Cámara de Diputados sea, en lo posible, un espejo de la diversidad del país y de la pluralidad expresada en las urnas. Bueno, esto es lo que dice Lorenzo Córdoba, pero ahora tenemos a un Ciro Murayama en los comicios de 2021, como decía, diciendo que se aplica la Constitución, pero cuando el presidente envió la primera iniciativa donde se proponía que cada partido se le asignara diputados por el porcentaje de votos que obtuviera en las urnas, ellos mismos fueron quienes los rechazaron. Bueno, ¿quién los entiende? Pero no nada más es algo que digo yo. Vamos a escuchar a Ciro Murayama como lo dijo en 2021. El INE ha hecho un esfuerzo por evitar la sobrerepresentación por encima del límite constitucional del 8% y lo hemos conseguido. Ahora bien, corregir la distorsión entre voto popular y presencia parlamentaria está en las manos precisamente del constituyente permanente. Así lo reclamó la izquierda mexicana a lo largo de la historia, que cada quien tenga el porcentaje de diputados que se corresponda con el porcentaje de voto popular. Veremos si hay congruencia democrática en el futuro. De momento nosotros estamos aplicando la Constitución y las leyes vigentes. Muchas gracias. Bueno, lo que ya vimos es que no hay congruencia. Como dicen una cosa, dicen otra. Pero vamos a detenernos un poco. Hay que decirles tanto a los exconsejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, como a los columnistas que escribieron hasta en papel de estraza que había sobrerepresentación y que lo dijeron por todos lados, que no existe tal sobrerepresentación. El pueblo votó, entre otras cosas, por la reforma al Poder Judicial, que dicho sea de paso, el Poder Judicial está podrido. Los resultados electorales, si me pasan la primera lámina, aquí están los resultados electorales. El triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, pues es arrasador. ¿No lo están viendo? Pero si no se han dado cuenta, aquí está. Eso por un lado. Y por otro lado, de 300 distritos, la coalición de la transformación, Morena, PT y Partido Verde, ganó el 85.3%. ¿No se han dado cuenta? Mientras que 44 curules la ganó el PRI-PAN-PRD, que representa un 13%. Esto es para que la gente se dé cuenta que no llevan la razón y que quieren agandallarse lo que no ganaron en las urnas. Fingen demencia como si el huracán de la transformación no les haya pasado por encima. Aquí está. El pueblo decidió y se niegan a ver la realidad.
¿Es cuánto, señor presidente? ¿Dónde? Perdón. ¿Saben qué? Me faltó infodemia. Entonces vamos a ir a infodemia, que se trata de las mentiras. Esta es una cápsula que los va a hacer reír porque es tan absurdo que, pues miren, es humor involuntario en las redes sobre la detención o entrega de El Mayo Zambada y Guzmán López. La detención de Ismael El Mayo Zambada generó varias mentiras y falsedades en redes sociales. Aquí, las más importantes. Falso que Ismael El Mayo Zambada era custodiado por el ejército mexicano al momento de su detención. De acuerdo con los informes del Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el fiscal general de Estados Unidos, no hay reportes de la participación de miembros del ejército como parte del cuerpo de seguridad de El Mayo Zambada. Falso video de tanques de la Sedena en Culiacán, tras la detención de El Mayo Zambada. El video que circula en redes sociales fue grabado en Ankara, Turquía, en julio de 2016 y corresponde al intento de golpe de Estado por parte de una de las facciones de las Fuerzas Armadas de Turquía que pretendían derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan. Este video ha sido utilizado para desinformar en distintos eventos internacionales, como el atentado terrorista del Crocus City Hall en Rusia en marzo de 2024 o durante el estado de excepción declarado por Daniel Noboa en Ecuador en enero de 2024. Falso que durante la detención de Ismael El Mayo Zambada murió el sicario Jesús Hernández. La persona que aparece en la fotografía corresponde al periodista deportivo Jesús Hernández, quien no tiene ninguna relación con la detención del Mayo Zambada. Además, el periodista es continuamente relacionado en notas falsas en redes sociales. Infodemia. Ahora sí, es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Gracias, señor. Con el permiso del señor presidente, muchos buenos días a todos. Les vamos a hacer una presentación en 3 secciones de las medidas de política fiscal que estamos llevando a cabo siempre, pero ahora ya al concluir el sexenio del presidente López Obrador. Comenzamos con una primera gráfica que describe, son 4 pilares los que la Secretaría de Hacienda ha estado promoviendo. La Secretaría de Hacienda es importante en los 4 pilares, no es la única que ejecuta, sin embargo es el mecanismo más importante de planeación fiscal que tiene y financiera que tiene el gobierno mexicano. Entonces, a la izquierda ustedes tienen un primer pilar que es el apoyo a los ingresos familiares. Esto se está enfocando a los hogares más vulnerables y este apoyo viene a través de varias medidas, todas ellas ya son materia de política de Estado. El aumento del salario mínimo en esta administración ha sido 114% en términos reales. Los reforzamientos vía programas sociales a los ingresos más bajos, los hogares de los ingresos más bajos, que están en los deciles 1 a 3, la pensión a los adultos mayores. Entonces, todo este conjunto de medidas representa un pilar y este es uno de los 4 pilares en un conjunto que está encontrando el equilibrio. Este modelo de equilibrio es totalmente mexicano, es de esta administración, no sigue ninguna regla internacional ni ninguna receta, es totalmente hechura de esta administración y con el liderazgo del presidente López Obrador. A la derecha tenemos el desarrollo regional. El desarrollo regional es uno de los pilares. Necesitamos no solamente impulsar la demanda, sino también impulsar el desarrollo regional, porque el desarrollo regional nos incorpora nuevas regiones a la actividad productiva y son regiones que no estaban incorporadas. Entonces,
es una adición a la capacidad física de producción que tiene la economía. Estas regiones han recibido una inversión de 5 billones de pesos en esta administración en el periodo 2019-2024 e incluyen una serie de obras que no voy aquí a mencionar porque las van a mencionar mis colegas. Arriba está el reforzamiento de la oferta. Impulsamos la demanda, pero también queremos impulsar la oferta. La oferta se impulsa a través de dar certidumbre a quienes tienen que tomar decisiones económicas y esta certidumbre se da con las herramientas que tiene la Administración, el Tratado Comercial con Norteamérica, el aseguramiento de que haya suficientes ingresos tributarios, la simplificación fiscal y también cuando hay que intervenir en los precios de la gasolina cuando sobrepasa el nivel que tiene que mantenerse. Y abajo está el equilibrio de las finanzas públicas. Ese equilibrio es una tarea diaria de gestión de ingreso-gasto y con mucha frecuencia estamos teniendo reuniones con el presidente para estar asegurando que no estamos tarde cuando tenemos que ajustar determinados renglones de ingreso y gasto. Esta medida está presentada de manera sucinta en una meta, entre otras, no es la única, de que la deuda pública se mantenga estable en un nivel. Hoy está en 48.6% del Producto Interno Bruto y esta es la cifra que va a presentar el presidente al terminar su administración. Muchas gracias. Va a hablar a continuación el subsecretario de Hacienda. Muy buenos días, con el permiso del presidente y del secretario. Me toca la situación de la deuda pública. Quiero resaltar antes de entrar en las diapositivas que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hemos tomado acciones para mantener la deuda estable en una senda sostenible y sobre todo ser responsables con su manejo. Hoy contamos con un manejo robusto de la deuda que depende menos del exterior y cuenta con un portafolio diversificado en los mercados nacionales, pero también internacionales y mercados de deuda sostenible que otorga mejores condiciones de financiamiento. Y además, México goza de la confianza de los inversionistas y de las calificadoras y con un portafolio que nos permite inclusive diversificar con instrumentos de sostenibilidad. En la primera gráfica, lo que pueden observar, y voy a enumerar 8 características o resultados del manejo de la gestión de esta administración. Número 1, somos uno de los países que mantuvo la deuda por debajo del 50% como porcentaje del Producto Interno Bruto. México se compara favorablemente con otras economías, como pueden ver en la gráfica, estamos muy por debajo de los promedios de países avanzados que están en la OCDE, pero también de los países del G20, inclusive nos comparamos muy por debajo en términos de endeudamiento como porcentaje del PIB con países de Latinoamérica. México al cierre de septiembre, al 30 de septiembre del 2024, al cierre de esta administración, tendrá una deuda de 48.6% del Producto Interno Bruto, inferior al monto de 48.8 que autorizó el Congreso para este año. En la siguiente lámina, por favor. Algo que queremos resaltar, número 1, es que con el impacto de la crisis del COVID, el impacto de la pandemia en 2020, México fue uno de los países que incrementó menos su deuda. Esta administración incrementó la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto en 4.9 puntos porcentuales, muy inferior también a otros países como Estados Unidos, España, que inclusive incrementaron la deuda en más de 10 puntos porcentuales en un periodo entre el 2018 y 2024. La siguiente lámina, por favor. Un elemento que también queremos destacar es que la deuda de México se ha mantenido en niveles estables y se proyecta que esta administración cierre en septiembre con un nivel alrededor de 48.6% del Producto Interno Bruto. Es el resultado de mantener la política de endeudamiento anclada y que no represente una presión a las finanzas futuras.
Lo que queremos destacar es que se había experimentado también un crecimiento acelerado de la deuda en años anteriores, independientemente del impacto que tuvimos en efectos de evaluación en el portafolio de deuda en 2020 por el impacto de COVID, donde la deuda se subió de 43.2 a 50.2%. A partir del COVID lo hemos venido reduciendo de manera sistemática cada año. De hecho, en el primer año, en 2019, el primer año de esta administración, se mantuvo la deuda en los mismos niveles en los que se recibió, pero a partir del impacto de COVID, donde no se tomó más endeudamiento que el que aprobó el Congreso, y el programa económico que se presentó al Congreso en 2020 no consideraba el impacto de la pandemia. La siguiente, por favor. También en términos comparativos, incrementos sobre puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, esta administración ha sido de las que menor ha incrementado el endeudamiento, ya lo mencionaba también el secretario, esta administración aumentó 4.9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, la deuda desde el inicio de la administración hasta el cierre de septiembre estimado. Sin embargo, se compara muy por debajo con los 8 puntos porcentuales incrementados en las administraciones anteriores en promedio. Adelante, por favor. Queremos resaltar también que es la primera vez en la historia del país en el manejo financiero que se alcanza un nivel de endeudamiento externo menor como porcentaje del portafolio. Actualmente la deuda externa del gobierno federal representa como porcentaje de la deuda total del gobierno federal el 15.7% del total del portafolio. Esto es la primera vez que se alcanza en la historia del país. Adelante, por favor. Muy importante también mencionar que durante esta administración, en montos nominales, en términos reales, se redujo $1 billón de pesos a precios de 2024, la deuda externa. También esto es la primera vez que pasa en los últimos 20 años. Adelante, por favor. Queremos resaltar también que con respecto a la relación de créditos que se tienen con organismos financieros internacionales, esta administración solo incrementó en 0.9 billones de dólares, es decir, 900 millones de dólares, el endeudamiento neto con organismos financieros internacionales, como lo es el Banco Mundial o otras agencias de desarrollo. Esto prácticamente redujimos a 94% el endeudamiento neto que se tenía comparado con administraciones anteriores. Solo de términos comparativos, en el periodo 2007 a 2012, el endeudamiento neto con organismos financieros internacionales se incrementó en 15.7%, especialmente en 2009 y 2008. En el periodo 2013 a 2018, el endeudamiento neto con organismos financieros internacionales se incrementó en 7.3 billones de dólares y en México, en esta administración, solo se incrementó en 900 millones de dólares. Adelante, por favor. A nivel internacional también es importante destacar que comparativamente con otros países que tienen estructuras similares en términos de arreglos federativos o gobiernos subnacionales y estatales, México tiene un endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto de 2.3% del PIB como deuda subnacional. Esto se compara también de manera muy favorable, muy por debajo de otros países que también cuentan con este endeudamiento. Hay inclusive países como Canadá, Japón e India que están entre el 20 y el 50% del Producto Interno Bruto como endeudamiento subnacional. Adelante, por favor. Además del manejo de pasivos que ha instruido el presidente, también es importante destacar la generación de activos que se ha realizado durante esta administración, derivado de las políticas de austeridad y la política de inversión pública implementada y desplegada por esta administración. Esta administración en promedio ha tenido una generación promedio anual de activos acumulados cercano a 13 billones de pesos por año, que se compara muy favorablemente, muy por encima de los casi 9 billones de pesos que se generaron en la administración anterior y 5.3 de activos generados en promedio durante la administración del Calderón que finalizó en 2012. Y eso sería cuánto, presidente, secretario. Buenos días a todas, a todos. Con su permiso, presidente, secretario. Yo voy a exponer acerca de la reconfiguración que hemos hecho del gasto público para poder direccionar más recursos hacia la inversión física y social. En la presente administración se ha reconfigurado el gasto en favor de la población más vulnerable, asegurando el derecho humano a la educación, salud, seguridad y el bienestar social, con el principio que por el bien de todos primero los pobres, y hemos focalizado la inversión de manera regional hacia regiones menos favorecidas del país.
Son 2.9 billones de pesos los que hemos otorgado en programas sociales prioritarios de atención directa a la población y son 5 billones de pesos en proyectos de inversión prioritarios. Esta inversión ha sido posible gracias a una política de austeridad en el gasto, también el combate a la corrupción y la eliminación del gasto suntuario o innecesario. Pasando a la siguiente. En cuanto a las acciones realizadas, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para los programas sociales y los proyectos prioritarios de inversión en beneficio de la población y el desarrollo económico del país, se realizaron las siguientes acciones. Se aplicaron las medidas de austeridad con la reducción del gasto de operación del gobierno federal, así como los gastos en viáticos, comunicación social y publicidad, así como arrendamientos y otros. Lo anterior representó una reducción de 26% en términos reales, al pasar de un gasto de 80,000 millones de pesos en 2018 en cuanto a gasto de operación, a solo 59,000 millones de pesos en 2024 y seguimos disminuyendo. Esperamos que el ejercicio sea todavía menor. Se han reducido los sueldos y salarios de altos funcionarios, así como eliminado puestos con duplicidad de funciones, ajustando la estructura del gobierno a la mínima indispensable para su funcionamiento. Se han quitado seguros privados y otras prestaciones onerosas. También se han recuperado recursos de los fideicomisos sin estructura que permitieron canalizar más recursos para proyectos de inversión prioritarios, programas sociales, así como para la adquisición de vacunas para hacer frente a la pandemia del COVID. Seguimos el principio de no tener un gobierno rico con pueblo pobre y eso nos permite tener al mismo tiempo finanzas públicas sanas. Si pasamos a la siguiente, en la presente administración, los recursos dirigidos a los programas prioritarios y sociales pasaron de 253,000 millones de pesos en 2019 a 741,000 millones de pesos en 2024. Esto representa un crecimiento de 131% en términos reales, es decir, más del doble de cuando iniciamos el gobierno. Estos programas que son directos hacia la población no existían. En el caso de la pensión, el apoyo ahora es de 6,000 pesos bimestrales, lo cual representa un monto de alrededor de 100 pesos, que para una pareja de adultos mayores representa 200 pesos al día, lo cual permite que se cubra por lo menos lo básico. En cuanto a la educación, se tienen los programas de becas, las escuelas nuestras, Jóvenes Construyendo el Futuro a Niñas y Niños, en atención al campo, Sembrando Vida, fertilizantes, producción para el bienestar, precios de garantía y pesca. Estos aumentos han ido, estos programas sociales que ya se encuentran, algunos de ellos en la Constitución y que próximamente se enviará la iniciativa para que se encuentren todos, han incrementado año con año, e incluso muchas veces ejerciendo más del presupuesto que en un inicio tenían autorizado a través de estos ahorros que se canalizan de esta forma. Eso nos ha permitido disminuir la pobreza aún con la pandemia y aumentar el apoyo para los ingresos familiares. Si pasamos a la siguiente. En temas de inversión pública se priorizó la inversión estratégica con enfoque de desarrollo regional, fortaleciendo directamente la infraestructura del país y fomentando la actividad económica, especialmente en aquellas regiones con mayor rezago de infraestructura pública. En particular, se retomaron proyectos de trenes, como lo son el Tren Maya, el Tren del Istmo de Tehuantepec, con sus 3 líneas, la Z, F, A y K, el Tren México-Toluca, el tren con el ramal hacia el AIFA, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción del aeropuerto de Tulum, el trolebús de Chalco, la recuperación de la Terminal 2 del aeropuerto. En cuanto a proyectos hídricos, se hicieron acueductos para llevar agua a las ciudades de Monterrey y Guadalajara, Manzanillo y Expujil en Campeche. Se van a terminar más de 100,000 hectáreas de riego, se va a tener agua saludable en la zona de la laguna de Durango y Coahuila, se está trabajando en la potabilizadora de Durango. Asimismo, se compró la refinería de Deer Park. Esta refinería ya le pertenece a México, se le compró a la empresa Shell, ubicada en Houston, Texas. También se realizó la compra de 13 plantas a la empresa Iberdrola, ahí con un esquema financiero novedoso por parte del secretario de Hacienda. Se construyó una nueva refinería, la refinería de Dos Bocas, se modernizó el Sistema Nacional de Refinación, se construyen conquistadoras en Tula y Salina Cruz para ya no producir combustóleo y en ese sentido ser mejor con el medio ambiente. En cuanto a carreteras y caminos, se construyó la carretera de Guaymas, Sonora hacia Chihuahua, la Oaxaca-Puerto Escondido,
hay distintas carreteras en Nayarit, Ciudad Valles, Tamazunchale, en San Luis Potosí, Guerrero Negro, Vizcaíno, en Baja California Sur, Osulama, Tampico, hacia Tamaulipas. Se realizaron los caminos de mano de obra de todas las cabeceras municipales de Oaxaca, se hicieron caminos en la Sierra de Sonora y Chihuahua. Asimismo, por gestiones del secretario de Hacienda se consiguieron ahorros de contratos de mantenimiento y a partir de ahí se hicieron los caminos de la montaña de Guerrero. También se llevó a cabo la construcción del viaducto, elevado Tijuana, las instalaciones de la NAM en Nuevo Laredo, la modernización de todas las aduanas de la frontera norte y de los puertos. También los nuevos hospitales, por poner ejemplos, el Orán en Mérida, Yucatán, el Hospital de Tepic, Iztapalapa, Acapulco, Tampico, Tlajomulco, Torreón. Asimismo, con los ahorros de la venta del avión presidencial, se están llevando a cabo la construcción del Hospital de Tlapa en Guerrero y de Tuxtepec en Oaxaca. También se hizo un proyecto cultural muy grande en el bosque de Chapultepec, se recuperaron las plantas de fertilizantes, se asegura el derecho de Internet para todos los mexicanos con CFE Internet para Todos, se desarrolló el puerto de Boca de Chila y se llevó a cabo el programa de reconstrucción, entre otros proyectos. Si pasamos a la siguiente, en cuanto al desarrollo social, podemos ver un incremento hacia 4.4 billones de pesos que actualmente se dedican a este rubro. Es un crecimiento anual promedio de 5.4%, cuando en la administración anterior el crecimiento era solamente de 1.2%. Si pasamos a la siguiente, es un crecimiento de 7.3% en términos reales en cuanto a la inversión física del gobierno federal, muy por encima del 0.1% de la administración anterior. Y eso sería cuánto, presidente, secretario. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, secretario, compañeros subsecretarios, me toca informar sobre los ingresos tributarios del Gobierno federal. Y antes de empezar, quiero agradecer a todas y a todos los contribuyentes por haber cumplido sus obligaciones fiscales y porque continúan haciéndola. Y también agradezco el esfuerzo y el trabajo de todos y todos los servidores públicos del SAT y de la Secretaría de Hacienda. La primera lámina, por favor. Esta lámina es interesante. Del 2019 al 2024, a junio, todavía no acaba la administración, pero ya llevamos casi 21 billones de pesos recaudados, 13.1% más real que la administración anterior y en términos nominales 6.6 billones de pesos como se muestra. Y esto fue resultado de los principios de la Cuarta Transformación, combatir la corrupción y la austeridad republicana y sobre todo la eliminación de la condonación de impuestos que al inicio de la administración los contribuyentes nos comentaban que no iban a pagar y que estaban esperando la condonación. La condonación ya no existe, ya no hay privilegios, ahora todas y todos contribuimos. La siguiente, por favor. Durante la administración se hicieron varias auditorías a pequeños, medianos y grandes contribuyentes y tuvimos una recaudación de 3.3 billones de pesos. Esto es 2.1 billones más que toda la administración anterior y resalta la recaudación de grandes contribuyentes que, como pueden ver en pantalla, pasa de 500,000 millones de pesos a 1.3 billones de pesos. Todas estas auditorías se hicieron respetando siempre los derechos de las y de los contribuyentes. La siguiente, por favor. Otro punto importante fue la devolución de impuestos, principalmente la devolución del IVA, que representa el 95% del total de las devoluciones. En esta administración hicimos un esfuerzo, se resolvieron 27 millones de trámites con un monto de 4.1 billones. Esto es, en términos de monto, lo doble que en toda la administración anterior. Muchos contribuyentes nos han comentado que sobre los tiempos de las devoluciones, sobre los trámites, y bueno, pues aquí están los datos. La siguiente, por favor. Continuando con el principio de austeridad republicana, en esta lámina podemos observar el costo de la recaudación y actualmente se gastan 24 centavos por cada 100 pesos que se recaudan.
En el 2013 se gastaban 85 centavos. No lo vemos como un gasto ni como un costo, sino como una inversión, y tenemos que cuidar el dinero, los gastos, porque las finanzas públicas son de todos los mexicanos. La siguiente, por favor. Como ya lo mencioné, durante la administración se hicieron varias auditorías y actualmente el inventario de actos en proceso asciende a 17,000 actos, 2,500 de ellos a grandes contribuyentes. Muchos también han mencionado que se necesita una reforma fiscal para aumentar impuestos y obtener mayor recaudación. Eso no es cierto, no se necesita una reforma fiscal, todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por recaudar. Y hacemos un llamado también al Poder Judicial, porque tenemos muchos litigios, para que se resuelvan los asuntos. La siguiente, por favor. Finalmente, aquí mostramos una lista de 13 no contribuyentes con un valor de 130,000 millones de pesos. Esta lámina del presidente de la República ya la había puesto en días pasados y hacemos un llamado para que se puedan resolver los asuntos. Esta lista tiene días de retraso en promedio 150 días y hay algunos que llegan a tener hasta 1 o 2 años más. Por mi parte es todo. Señor presidente, estos son los ingresos de la Cuarta Transformación. Gracias. Entonces, ya se informó, vamos a empezar. Hola, buenos días. Enric Sitjà, de la agencia EFE. Disculpe. Le quería comentar una situación de que Donald Trump avisó hace unas semanas, ¿no?, a través de la revista Rolling Stones, gente de su entorno, de que planea enviar, entre comillas, escuadrones de asesinos a México para terminar con los cárteles y sus dirigentes, aunque sea sin el apoyo del gobierno mexicano. ¿Cómo respondería el país, su administración, disculpe, ante esta intervención en el caso de que Donald Trump volviese a la Casa Blanca y se viese? Y luego tengo una pregunta más. Bueno, ya respondimos a eso. Sostenemos que hay que ver la circunstancia que se vive en Estados Unidos. Hay elecciones y por eso se dan a conocer esas propuestas que buscan obtener simpatía de electores. Hay en estos tiempos electorales más retórica, no quiero usar otro término, que de costumbre. Hay mucha pasión. Sin embargo, ya cuando terminan las elecciones y se constituyen los gobiernos, ya son otras las políticas y las prácticas. Aquí en México antes se acostumbraba a que se ofrecía y se ofrecía y se ofrecía, ¿no? Llegaba un candidato a un pueblo y les decía: les voy a hacer un puente. Y le decía a la gente: pero si aquí no hay río, les vamos a hacer el río. Entonces, ahora se habla demasiado, pero yo tengo la experiencia con el presidente Trump, que cuando estuvo en el gobierno fue respetuoso
de nuestra soberanía. Ellos saben que ya México, por los gobiernos que habían anteriormente, no es un patio trasero. Ya saben bien que la relación con nosotros se tiene que dar en un pie de igualdad. México es un país libre, soberano, independiente, y nosotros no permitimos la subordinación frente a ningún gobierno, sea chino, ruso o estadounidense. Entonces somos independientes, somos libres. Por otra parte, también le quería preguntar sobre la situación en Venezuela, porque esta mañana se reúne la OEA para abordar la situación postelectoral que se vive en el país. En paralelo, el Centro Carter, que fue uno de los únicos observadores que estuvo en el país durante las elecciones y previamente, denunció que no se pueden catalogar de democráticas y que además faltaron garantías tanto el proceso durante la misma jornada como en el proceso previo. ¿Qué espera usted del encuentro donde también asistirá Alicia Bárcena en la OEA? ¿Cree que puede aportar luz, arrojar luz en este asunto? Y también, ¿qué opinión le merece el posicionamiento del Centro Carter? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA. Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos? ¿Vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo. Entonces ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo. Los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo. Se meten del extranjero, no solo los gobiernos, los medios. ¿Tú de qué medio eres, perdón? De la agencia EFE de España. Sí. Es mucha la intromisión. Y en el caso de los medios, no solo de México, sino del mundo, hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio.
porque se inclinan mucho de un lado o de otro y no son los medios convencionales solo o las agencias, y ahora las redes sociales están como tomadas también. Entonces hace falta democratizar los medios. Esa es nuestra postura. En cuanto a lo de la Fundación Carter, pues vamos a esperarnos. Yo creo que se deben de presentar pruebas, las actas. Pienso que deben de tener actas, aunque la elección se haya llevado a cabo de manera electrónica. Pienso que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió, porque nos quedamos, por un lado, en el 80% de los resultados en general de una de las partes. Y ayer estaba yo viendo que otra de las partes también como 80%, pero así, en un cuadro, como una gráfica. No, tiene que haber actas. Y entonces vamos a poder decidir en definitiva. Pero sí ayudar todos, esperando que se tengan pruebas y también respeto a la autoridad electoral de Venezuela. Y ahora sí, ya para terminar por mi parte, usted ya sé que ha dicho que prefiere esperar a que se conozcan los resultados definitivos y que salgan las actas, ¿no? El pronunciamiento que ha dicho, pero yo quisiera poner encima de la mesa la denuncia que usted hizo en 2006 de un fraude electoral ante Fox, que acabó siendo el presidente en el periodo 2006-2012. Ahora la oposición venezolana denuncia un fraude en manos de Maduro que le podría llevar a revalidar su presidencia. ¿Cree que se podría estar dando el fraude que usted vivió o que denuncia que vivió en Venezuela? No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela. Nosotros sí teníamos muchas pruebas. Para empezar, oficialmente se habló de que había obtenido Calderón y el PAN una ventaja del 0.5, creo que 200,000 votos, 240,000. Entonces pedimos que se contaran los votos y se negaron. Y además dimos a conocer muchas pruebas de fraude. En Guadalupe, Nuevo León, en una casilla, en donde estaban inscritos en ese entonces, creo que 400 ciudadanos. El PAN, Felipe Calderón, obtuvo 600 votos y eran 400 ciudadanos. En otra casilla igual
en San Luis Potosí, en la Huasteca, lo mismo. Y no quisieron contar los votos. Y también ningún país extranjero, ningún gobierno extranjero pidió transparencia. Los corresponsales en ese entonces, ahora ya no, todos a favor del fraude, los pseudointelectuales mexicanos, todos a favor del fraude, los abajo firmantes, los mismos, Aguilar Camín, Krause, Castañeda, los mismos dieron a conocer en un manifiesto de que no había habido fraude, de que las elecciones habían sido libres y limpias. Luego que tuvimos encima una guerra sucia, trajeron a publicistas, un publicista famoso que todavía debe de andar por ahí, Morris, que fue el que acuñó la frase de López Obrador, un peligro para México, y también Solá de España, que también debe andar por ahí haciendo lo mismo. Pero un gran fraude. Entonces, nosotros, en el caso de Venezuela, lo que queremos es que haya pruebas que se muestren las actas, que haya transparencia. Y una cosa que es muy importante, ¿no?, que tiene que ver con todos los hermanos venezolanos, que no haya violencia, que no haya violencia, que se emplace a las autoridades electorales a que den todos los resultados y que se espere lo que planteen. Si no hay acuerdos, si no están conformes, deben haber instancias judiciales, hay que acudir a todas las instancias legales, pero no comenzar la confrontación y la violencia, eso no, esperar. Nosotros cuando nos robaron la presidencia la primera vez, convocamos aquí al Zócalo y presentamos escritos, le mandé una carta, ayer la leímos o leímos un fragmento a Felipe Calderón, le dije que si no se contaban los votos iba a quedar la sensación de farsa y de que cuando se hace un fraude esa mancha no se borra ni con todo el agua de los océanos. Nada más que estaba embelecido buscando el poder por el poder. Llegó a decir en una entrevista, cuando le preguntaron sobre la guerra sucia, de que todo era válido,
incluso una frase memorable, ¿no? El haiga sido como haiga sido. Entonces, ¿qué sucedió? Como no obtuvo legitimidad en las elecciones, como fue impuesto el presidente espurio, quiso legitimarse declarando la guerra al narcotráfico. Lo primero que hizo cuando entró al gobierno, creo que al mes, fue ponerse un chaleco, una casaca militar que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas, y fue allá a la Tierra Caliente, ¿sí?, a Patzingán, y ahí se aventó un discurso y declaró la guerra al narcotráfico y nos metió en un problema que todavía estamos padeciendo. Pero además pone como secretario de Seguridad Pública a García Luna y lo convierte en su hombre fuerte, que mandaba más que otros. Acaba de escribir en su memoria, que estaba en ese entonces de presidente en Francia, Sarkozy, de que cuando le toca hablar con Calderón y estaba ahí García Luna, dice Sarkozy que le daba la impresión de que el presidente era García Luna. Fue cuando vivimos un narcoestado. Entonces, imagínense el daño de un fraude electoral, lo que ocasiona el querer imponer, ¿sí?, y no respetar la voluntad de los ciudadanos. Vamos a estar nosotros pendientes de todo lo que esté pasando y vamos a pronunciarnos. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quiero preguntar, ayer la presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, dijo que para la pérdida de dinamismo de la economía y se revierte estos resultados del segundo trimestre que dijo el INEGI, iba a invertir 40,000 millones de pesos a finales de este año y el 25 en los polos de desarrollo para que volviera a agarrar más, bueno, que tenga más ritmo y más crecimiento la economía del país. Lo que quisiera preguntar, ¿de qué partida presupuestal se van a hacer estos 40,000 millones de pesos? Y si no, y si se va a pedir préstamos o algo, no se rompería el equilibrio fiscal que actualmente tenemos. Mire, la presidenta electa está en comunicación constante con el equipo de Hacienda y sabe bien, es una mujer preparada. La verdad que es una bendición que esto haya sucedido. Por eso se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de la historia.
Entonces, ella tiene capacidad para esto. Pero dos datos. Dice que puede invertir 40,000 millones en 3 meses. Tiene para hacerlo. Les voy a poner, a ver si me ayudan ustedes, 3 datos. Uno, el de ayer, el de la recaudación de ayer. Estás hablando de 40,000 millones, ¿no? En ingresos, nada más los tributarios, hasta el año pasado, el mismo periodo, 2,630,000. En el mismo periodo de este año, 2,932,000. ¿Cuánto? 301,000 más. En términos reales, 6.4. Ella dice 40,000. Pero ese es un dato. Otro, ¿cómo está la caja hoy? ¿Ustedes nos pueden ayudar? A ver, ¿cuánto hay en caja? Alrededor de 500,000 millones de pesos en caja. Lo que en las cuentas de la tesorería de la Federación. Perdón. Lo que tiene la tesorería hoy, 500 millones. Pero otro dato, a ver, presupuesto autorizado. 9 millones. Sí, pero ejercido tú en programas prioritarios. Se lo pasas para que vean cuánto queda del presupuesto, solo en lo que tiene que ver con el gasto programado. Sí, dependencias. Estamos muy presumidos hoy, ¿eh? Sí. Aquí está. Ya, listo. Ahí está. El autorizado, 2,246,000,000. Ejercido hasta ahora 1,448,000. ¿Cuánto tenemos aquí disponibles? Como 800,000. ¿Así es? Del total se ha ejercido de lo autorizado para las dependencias 64.5. Y aquí aclaro que ya esta cifra, por ejemplo, que es la que tiene que ver con programas de bienestar, los prioritarios, los sociales, estos adultos mayores, que ya se terminó de pagar el bimestre que fue julio y agosto, ¿sí? Entonces 68, o sea que en ningún caso tenemos problema. O sea, va el gasto de acuerdo a las necesidades y ella va a tener no solo 40, va a tener más, pero qué bien que esté actuando así, de manera prudente.
En una segunda pregunta, mucho se ha hablado del Plan México. ¿Qué quiere decir? Que el secretario lo explicó muy claro, que la región de América del Norte produzca más de lo que consume y no dependamos tanto de China. Pero ¿cómo se va a hacer este plan? ¿Cómo atraer a las fábricas, a las inversiones, pues a la región de América del Norte, no solo a México? Y pues que el nearshoring sea una realidad, ¿no? Y pues, la relocalización de las cadenas de producción. ¿Cómo se va a hacer, cómo se va a implementar esto para disminuir la dependencia con China? Bueno, nosotros hicimos ya nuestra parte. Bueno, Rogelio va a continuar. En mi caso, ya avanzamos porque se internalizó en el gobierno de Estados Unidos y en el sector empresarial de Estados Unidos la importancia de ser autosuficientes en América del Norte, no depender de otros continentes, no depender de otras regiones del mundo, producir en América del Norte lo que consumimos y en el mediano plazo producir en todo el continente americano lo que consumimos, fortalecer a América como continente, empezando por lo que ya ha iniciado, que es consolidar la integración económica de América del Norte. Eso va muy bien. El hecho de que en este gobierno se desplazó a China, que era el principal socio comercial de Estados Unidos, y ahora es México el principal socio económico comercial de Estados Unidos. Ahí hemos avanzado. Sin embargo, que es lo que plantea Rogelio, todavía seguimos dependiendo mucho de importaciones de China que pueden reducirse, para no hablar de quitarse por completo, porque eso no sería viable ni en el mediano plazo. Y además tenemos que tener siempre un mundo abierto en lo comercial, no cerrarnos, no cerrar nuestras economías, pero sí procurar la autosuficiencia, como lo hacen ellos, lo hacen los chinos y lo hacen los estadounidenses, todos. Así también México tiene que cuidar sus mercados. Bueno, ¿cómo ir sustituyendo importaciones para reducir esa dependencia? Pues tenemos ya un listado de qué es lo que se importa más de China. Producir en México y en América del Norte. Eso lo maneja muy bien Rogelio y sabe incluso
¿qué efectos positivos traería esa sustitución de importaciones? Si lo puedes explicar. Sí, nosotros si producimos solo el 10% en Norteamérica de lo que actualmente importamos de China, el impacto al derramarse esa demanda en la región norteamericana causaría que el Producto Interno Bruto de México aumentara en 1.4 puntos porcentuales más de lo que es hoy o de su tendencia reciente. En Estados Unidos aumentaría 0.8 puntos porcentuales, que también es mucho, y en Canadá 0.2 puntos porcentuales. Muy fuertes impactos para los tres países. Los empleos. Y para los empleos, en México traería un incremento de 560,000 puestos de trabajo que se necesitan más. En Estados Unidos, 600,000 puestos de trabajo que se necesitan más. Y en Canadá, 150,000 puestos de trabajo que se necesitan más. Entonces, en el impacto de producción viene consigo acompañado un impacto de empleo y, por supuesto, de salarios.